Se nos pide que usemos el método de caparazón o el método de tubos para determinar el volumen del sólido formado al rotar la región delimitada por f de x es igual a 2 negativos al cuadrado más 16x más 18. Y es igual a 0 x es igual a 0 respecto al eje y. Así que primero centrémonos en determinar la región limitada. Entonces sabemos que f de x es una función cuadrática, y porque a es negativo, se abre hacia abajo. Entonces esta es la gráfica de f de x. Y es igual a 0 es el eje x. X es igual a 0 es el eje y. Entonces, esta región sombreada es una región limitada que estamos girando sobre el eje y que estaría aquí. Cuando giramos esta región alrededor del eje y, obtenemos este sólido. Y nuestro objetivo es encontrar el volumen del sólido. Sin embargo, quiero señalar que si no tenemos el gráfico, tendríamos que determinar las intersecciones verticales. O x intersecta la función f de x para determinar la región limitada que necesitamos para los límites de integración. Así que repasemos cómo encontramos las intersecciones verticales de f de x. Establecemos f de x igual a 0 y resolvemos para x, lo que nos dará la ecuación 0 es igual a negativo 2x al cuadrado más 16x más 18. Resolvamos esta ecuación factorizando. El mayor factor común es 2, pero debido a que el coeficiente principal es negativo, factoricemos dos negativos. Entonces tenemos negativo 2 veces la cantidad positivo x al cuadrado menos 8x menos 9. Parece que este trinomio será un factor. Entonces tenemos dos factores negativos y luego dos binomiales. Los factores de 9 negativos que se suman a 8 negativos son 9 negativo y 1 positivo. Observe que nuestras soluciones son x es igual a 9 por el factor de x menos 9x es igual a 1 negativo. Del factor de x más 1. Estas son las dos intersecciones verticales de la función f de x que está aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Pero observe cómo porque la región también está limitada por x es igual a 0, el eje vertical, los límites de integración serán de 0 a 9, no negativos de 1 a 9. Y ahora nos dicen que encontremos el volumen de la revolución, usando el método SEL que es la mejor opción porque tenemos una función de sí un eje vertical de rotación. Entonces, para encontrar el volumen, usaremos esta fórmula aquí, donde el volumen es igual a 2pi veces la integral de AB de ρ de x veces h de x, donde ρ de x es la función de radio, y h de x es la función de altura. Para ayudarnos a configurar esta integral, dibujemos un rectángulo representativo que cuando se gire sobre el eje, y será una carcasa o un tubo de volumen. Cuando se utiliza el método de SEL, el rectángulo representado siempre es paralelo al eje de rotación. Entonces usemos este rectángulo aquí como nuestro rectángulo representativo. Y la función de radio nos da la distancia desde el rectángulo al eje de rotación que sería esta distancia aquí. Note que esta es una distancia horizontal, que siempre sería igual a x. Entonces ρ de x es igual a x. La cabeza del rectángulo estaría a esta distancia aquí. Observe cómo esta altura viene dada por el valor de la función y, por lo tanto, la función de altura h de x está dado por negativo 2x al cuadrado más 16x más 18. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar el volumen de este sólido. Entonces, utilizando el método de SEL, el volumen 5 es igual a 2pi veces la integral. Nuevamente, los límites de integración serán de 0 a 9 a lo largo del eje x de la región limitada. La función integrando es ρ de x veces h de x que ahora sabemos es x veces la cantidad negativa 2x al cuadrado más 16x más 18. Integrado con respecto a x. Avancemos y distribuyamos la x. Entonces, el volumen 5 es igual a 2pi veces la integral de 0 a 9d, tendríamos 2x negativos en cubos más 16x al cuadrado más 18x. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Con la plantilla podemos pensar en 18x como 18x para el primero. Así que ahora encontraremos la antiderivada. Entonces tenemos 2 veces pi. Tenemos negativo 2 veces la antiderivada de x para el tercero es x para el cuarto dividido por 4 más 16 veces.
la antiderivada de x al cuadrado que es x al tercero dividido por 3. Y luego más 18 veces la antiderivada de x para el primero es x para el segundo dividido por 2. Sigamos adelante y simplifiquemos la antiderivada. Entonces tenemos 2 veces pi, esto sería negativo una mitad x al cuarto. Nada se simplifica aquí, pero escribamos esto como más 16 tercios x al tercero más 18 dividido entre 2 es 9. Entonces tenemos más 9x al cuadrado. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces tendremos 2 veces pi grande f de b menos grande f de a. Entonces, primero sustituimos 9 por x, lo que nos dará una media negativa 9 veces al cuarto más 16 tercios por 9 al tercero. Más 9 veces 9 al cuadrado menos la f grande de a. Para la gran f de a, sustituimos 0 por x. Notamos que cada término contiene un factor de x, y por lo tanto, cada término sería 0. Entonces tenemos 2 veces pi. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Entonces tenemos una media negativa de 9 elevado a la potencia de 4. Flecha derecha más 16 tercios por 9. Times 9. A la tercera, flecha derecha. Luego tenemos más 9 veces 9 al cuadrado. Podemos hacer el exponente 2 o simplemente usar la tecla al cuadrado aquí y entrar. Entonces obtenemos 1336.5. Necesitamos encontrar el valor exacto aquí. Tomaremos 1336.5. Multiplicado por 2. Pero recuerde que todavía tenemos este factor pi allí porque el valor exacto es 2673 pi. Y esto representa el volumen, y por lo tanto las unidades serían unidades cúbicas. Entonces, volviendo a la primera diapositiva, ahora sabemos que si tomamos esta región acotada y la rotamos alrededor del eje y, nos da este sólido. Y este sólido tiene un volumen de exactamente 2673 unidades cúbicas pi. Espero que hayas encontrado esto útil.